días, señora. Mire, vengo del programa Médico en tu Casa. Mi nombre es Jessica Mendoza. Estamos buscando personas que no puedan salir del domicilio a recibir atención médica en las unidades para ofrecerles un servicio médico en su casa. Tenemos un número que se llama Medicina a Distancia, donde usted puede llamar y hacer su solicitud, en dado caso de que la persona no pueda trasladarse por su propio pie. Sí. Mire, este es el número de Medicina a Distancia. Es el 5132-0909. Aquí usted puede solicitar el servicio de atención domiciliaria en tu casa. Sí. Ya está registrada para que mi doctora le siga dando seguimiento a su embarazo. Le dejo una información que son los de signos de alarma de la embarazada para que lo tenga en cuenta. Mi nombre es Dinora Miriam Zamudio Ramírez, soy médico visitador del Médico en tu Casa de la Jurisdicción Sanitaria de Tlalpan. Mis funciones como médico visitador son primero poder captar al paciente y ver si están en las condiciones de vulnerabilidad para poderle dar la consulta y atención hasta su domicilio. Es llevarle la atención a su casa a pacientes que no se pueden desplazar por sus propios medios a un centro de salud. Mi nombre es María Fernanda Pérez Aguilar, soy enfermera visitadora del programa Médico en tu Casa y estoy adscrita en la Jurisdicción Sanitaria de Tlalpan, aquí en el Centro de Salud Hortensia. Bueno, mis funciones principalmente es la toma de signos vitales, la toma de somatometría, capacitar al cuidador principalmente sobre el cuidado del paciente y también llevamos los cuidados paliativos a los pacientes pues, que ya están en alguna enfermedad terminal. El programa Médico en tu Casa es primero trabajar en equipo, un equipo multidisciplinario en el cual pues todos aportamos para poder dar o mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes en estado de vulnerabilidad, en los cuales son, mujeres embarazadas sin control, poder encontrarlas casa por casa, a todos los pacientes, también a adultos mayores en postración, en situación de abandono, también a pacientes postrados o terminales. El programa Médico en tu Casa te deja una satisfacción enorme porque es contacto directo con el paciente y su entorno. Poder conocer cómo viven, el cuidado de quién están, poder ayudarlos y llegar al domicilio es algo muy bonito. Le voy a comentar en qué consiste el programa Médico en tu Casa. Médico en tu Casa es un programa que no atiende urgencias y tampoco cuenta con médicos especialistas. Son visitas domiciliarias que se agendan acorde a capacidad de atención del médico visitador o de la jurisdicción sanitaria. En este caso va dirigido para adultos mayores, enfermos postrados, enfermos terminales, embarazadas de alto riesgo y discapacitados. Don José Torres es un paciente masculino de 63 años. Él tiene una historia fuerte. Es un paciente de un abandono, desde el abandono infantil hasta actualmente. Ahorita vive en una casa de descanso. Tiene pocos familiares, sus familiares ya también son de la tercera edad, por lo cual pues no tiene una visita adecuada. Él tiene una malformación congénita que se llama síndrome de Daniel-Walker. Esta malformación le causa trastornos de epilepsia e inclusive también tiene un retraso mental y psicomotor. No puede moverse bien por sus propios medios. El síndrome de Dandy-Walker es una malformación congénita del cerebro que afecta al cerebelo y a las cavidades o espacios rellenos de líquido que lo rodean. Puede aparecer de improviso o de forma impresionante o pasar desapercibido en su desarrollo. Los síntomas que suelen presentarse incluyen lentitud del desarrollo motor y aumento progresivo del tamaño del cráneo. En los niños mayores pueden presentarse síntomas de aumento de la presión intracraneal como irritabilidad, vómito y convulsiones. Y signos de disfunción del cerebro como inestabilidad, falta de coordinación muscular o movimientos no coordinados de los ojos.
La epilepsia es una enfermedad cerebral crónica que afecta a personas de todo el mundo y se caracteriza por convulsiones recurrentes. Estas convulsiones son episodios breves de movimientos involuntarios que pueden afectar a una parte del cuerpo o a su totalidad, y a veces se acompañan de pérdida de la conciencia y del control de los esfínteres. Bueno, equipo, esta es la casa donde está el señor José. Aquí vamos a revisarlo. Es una casa hogar, digámoslo. Necesito que me apoyen, por favor. Enfermería, tomas los signos vitales para que pueda dar revisión al paciente. Doctora, el paciente tiene una gingivitis, entonces quisiera ver si lo puede revisar, lo puede valorar y darle la técnica adecuada de cepillado. Y promotor, por favor, puedes apoyarme en poder checar que le estemos dando el seguimiento adecuado y poderle brindar todos los detalles del programa. ¿Sí? Bueno, vamos a tocar para revisar. ¿No ha tenido crisis convulsivas en el último mes? No. Okay. ¿Ha dormido bien? Sí. Ok. Le va a tomar la presión la enfermera para checar sus signos vitales y ver cómo está. Ahorita lo revisamos. No sé. Don Pepe, voy a tomar su presión. Sí, cómo no. Vamos a recargar el bracito. Para mí el programa, la verdad se me hace de los programas más bonitos en los que he tenido la oportunidad de trabajar. Es muy noble, es muy enriquecedor, tanto personalmente como laboralmente. Te deja demasiadas, ha rebasado totalmente mis expectativas. Me siento muy contenta de poder atender y ayudar a la gente de mi ciudad. A ver, abra su boca grande. Eso es. Sus dientes. Ok. Listo. Un poquito hacia adelante. Respire profundo por la nariz. Sáquelo por su boca. Otra vez. Sáquelo. De nuevo. Sáquelo. Otra vez. Sáquelo. Eso es. Listo. Vamos a checar también su fuerza. Présteme sus manos. Presióneme lo más que pueda, por favor. Eso es. Eso es. ¿Listo? Muy bien. Ahora su pierna, trate de alzarla lo más que pueda. Eso. ¿Listo? Vamos con la que sigue. Igual. Listo. Las recomendaciones generales para el síndrome de Dandy-Walker serían tener mucha higiene personal, también una vigilancia estrecha con neurología y también así poder tener mucha higiene personal, cuidado de ropa, cuidado también de accidentes o prevención de caídas, al igual que en la epilepsia, ya que es una consecuencia o uno de los síntomas principales de este síndrome. Por lo cual las caídas son de las principales prevenciones que tendríamos que tener en estos pacientes, ya que no controlan sus movimientos o hay algunos episodios en los cuales puede presentar algunas crisis convulsivas y presentar golpes, los cuales pueden desencadenarnos alguna contusión directa o alguna complicación mayor. Mi nombre es Gabriela Reza Santos, cirujano dentista, soy del programa Médico en tu Casa de la jurisdicción Tlalpan. Mis funciones son dar consultas odontológicas preventivas a todos los pacientes que entren al programa, desde una odontosexis, una limpieza, aplicaciones de flúor, extracciones de movilidad tercer grado y cuidados paliativos en algunos de los pacientes que ya están en fase terminal. Dígame, don Pepe, ¿ha seguido las indicaciones del cepillado, diario, del enjuague de prótesis? ¿Lo hemos seguido, lo hemos estado haciendo? Sí. ¿Sí? Muy bien, don Pepe.
Voy a revisarlo. Ujú. ¿Cómo no? Tienes que volverte un poco altruista después de tu consultorio, estar acostumbrado a un sillón y a la comodidad para tener un paciente. Tienes que tener, desarrollas habilidades. Acuérdese que tiene que tomar el cepillito así y hacerlo hacia arriba. Así, ¿sí? ¿Sí lo siente? Y luego se va a ir hacia atrás. Y luego va a circular las muelitas. Y va a hacer esto. Toda su boquita. Ajá. ¿Ok? Y por último vamos a limpiar, nos vamos a enjuagar y vamos a limpiar la lengua. A ver, enséñame su lengua, por favor. Enséñame su lengua, don Pepe. Eso. Va a ser esto. Ahorita lo estoy haciendo al revés del cepillo. Pero va a ser esto suavecito. Y si le provoca náusea, lo va a hacer con una gasa. Y nos vamos a enjuagar. Sí. Mi nombre es David Esparza, soy promotor del programa El Médico en tu Casa. Estoy adscrito a la jurisdicción de Tlalpan, en el Centro de Salud de Hortensia. Mis funciones son diversas. Una de ellas es hacer el barrido o censo de la zona. Se abarca diferentes manzanas de la colonia, de diferentes colonias ubicadas a los alrededores del centro de salud. Se va casa por casa, se hace se da una información respecto al programa y se busca localizar a las personas con estas características. Buenos días, don Pepe. Buenos días. ¿Cómo está? Bien. ¿Muy bien? Bien. ¿Cómo se siente? Ay, más o menos. ¿Más o menos? ¿Se han venido a visitarlo? Bueno, ahorita mis tíos no, porque se van a trabajar. Y se va, Humberto es el que se va a trabajar. Ya llegas en la tarde y va a venir hoy en la tarde a verme. Ok, perfecto. Está muy bien porque le voy a dejar una información que necesitamos que trabajemos con su familiar. Estamos expuestos pues a muchas cosas, todo lo que la calle genera, o sea, tanto robos, accidentes, mordidas de perros, entre muchas otras cosas. Generalmente eso es a lo que estamos expuestos. Bueno, le voy a dejar estos folletos. Este es importante que lo podamos platicar con su familiar, debido a que vienen algunos cuidados que debemos de tener hacia nuestra persona, principalmente con usted. ¿Le parece? ¿Se los puedo dejar aquí? Sí, cómo no. Ok. Bueno, ¿cuántas veces han venido a visitarlo, señor? El programa, la atención médica. Ahorita es el primer día y el otro día que vinieron. Pero se han venido a visitarlo. Sí. Ok. Perfecto. Bueno, pues vamos a seguir viniendo para seguir dándole su atención médica. Sí. No se desespere, es importante que platiquemos también con su familiar para poder atender ese problema, ¿ok? Sí. Me siento bien, hasta contento por decir, al no estar, ¿qué tienes? Nada, estoy contento.